Bueno, buenas tardes a todos. Dayana, si te parece, vamos a ir arrancando. Bueno, mi nombre es Hernán Pavón, Vale. yo soy jefe de docencia de Santa Catalina. Les agradezco la conexión. Sé que es un horario complicado, en un día complicado, en una época del año complicada, pero bueno, eh, es también muy importante mantener la actitud de capacitación continua y de aprendizaje, así que creo que nos vamos a llevar un premio de, esta, de este tiempo que le estamos dedicando a escuchar un tema sobre el que digamos que hay mucho por decir. Yo estaba pensando de empezar, antes de hacer la presentación de este webinar, traté de buscar algún dato interesante. Me encontré con que las sillas de ruedas, las primeras sillas de ruedas de los registros que hay son del siglo VI. En civilizaciones chinas e indias hay algunas inscripciones. Y la primera silla de ruedas ya patentada, podríamos decir, es del siglo XVI. Así que es un elemento que claramente es casi tan viejo como la humanidad. Y es Mm. también, no es casual que sea el símbolo, el anterior símbolo de la discapacidad. Hoy en día ya el símbolo es otro, pero durante mucho tiempo todos tenemos en mente que el simbolito de la silla de ruedas era el símbolo de la persona con discapacidad, que en esa época no se llamaba persona con discapacidad, sino discapacitado también. Hoy en día ya el símbolo es otro, pero digamos que la silla de ruedas pasó a ser como un equivalente, ¿sí? De lo que es el concepto de discapacidad, aunque sabemos que es mucho más amplio. Bueno, para hablar un poco de cómo realizar una correcta prescripción, de cómo hacer un análisis, de cómo evitar algunos errores, entiendo que también sobre eso nos vas a hablar. Hoy la doctora Dayana Chafino, que es la jefa de fisiatría de Santa Catalina, propuso este webinar, así que yo te agradezco, Dayana, por la predisposición, les agradezco a todos por la voluntad de conectarse y de aprender. Y bueno, te dejo ya con la pantalla y toda disposición, Dayana. Bueno, gracias Hernán. Bueno, gracias por la presentación. Está bueno esa búsqueda que hiciste desde dónde vienen las sillas de ruedas y cuánto ha cambiado, ¿no? Cuánto creció esta tecnología asistiva a lo largo del tiempo. Seguramente si vemos una foto es muy distinta a lo que hoy reconocemos como una silla de ruedas. Bueno, nada, el encuentro un poco lo propuse porque me parece que es un tema que está en el día a día de nuestro ejercicio profesional. Es una de las cosas que nosotros hacemos junto con el equipo. Y me parece interesante revisar algunas cosas, ¿no? Mucho va a estar sustentado con las recomendaciones de la OMS sobre lo que es provisión de productos de apoyo. Así que, bueno, arrancamos. Gracias también a todos por conectarse y por participar. Para arrancar un poco, para estructurar la clase, para que sepamos cómo vamos a ir llevándolo, vamos ahora brevemente a repasar los objetivos del encuentro, algunos conceptos sobre qué es una silla de ruedas apropiada, ¿sí? Que vamos a ver que tiene características particulares para uno poder decir qué es una silla de ruedas apropiada. Las etapas del servicio de provisión de silla, por ahí muchos deben estar familiarizados con esto porque es algo que ya se viene, digamos, en múltiples capacitaciones. He tenido la oportunidad de capacitarme con la licenciada Silvana Contepomi, que es una referente en el área en este tema, y cómo el concepto este de servicio de provisión de silla, ¿por qué, no? Vamos a repasar un poquito por qué usamos este término y a qué se refiere, cuál es el objetivo de que sea de esta forma. Y después propiamente vamos a ir pasando a los distintos pasos que propone la Organización Mundial de la Salud para llevar a cabo la provisión de una silla de ruedas y entender un poco por qué también es de esta manera, ¿no? El preguntarnos el por qué es interesante para adherir o no, bueno, ponernos
podemos debatirlo, a esta forma de pensar en la provisión de sillas, ¿sí? Vamos a pasar por la evaluación del paciente, vamos a ver en qué consiste, la selección de los productos y la última parte de ajuste y capacitación, ¿sí? El objetivo del encuentro es un poco lo que ya les decía, reconocer la importancia de que se genere esto del servicio de provisión de silla, entendiendo que hay muchos actores involucrados en esto, ¿no? Y que esto tiene que darse de una forma enlazada para que el producto final, que lo que queremos es que en definitiva el usuario tenga el producto de apoyo necesario y apropiado para satisfacer sus necesidades, se dé, ¿sí? Y después profundizar sobre cómo por ahí dentro de, porque esto sería muy amplio, podríamos hacer varias clases de esto, pero me focalicé por ahí en lo que es la evaluación y la selección de productos más que en los otros pasos de la OMS, ¿sí? Así que esos son los objetivos de este encuentro. Bueno, para comenzar, ¿no? Conceptos, para enmarcar un poco a qué nos vamos a referir cuando decimos que, cuando hablamos de una silla de ruedas apropiada. La OMS la define como aquella que satisface las necesidades del usuario y de su entorno, que ofrece un calce seguro, ¿sí? Que ofrece un calce y apoyo apropiados y que es seguro, duradero y que esté disponible en el país que lo usa y que se pueda también mantener y sustentar en el país que lo utiliza, ¿sí? Al precio más bajo y asequible. Vamos a ir desmenuzando un poquito estos términos que yo ahí se los señalé como más en negrita. Lógicamente que cumpla con las necesidades del usuario es lo primordial, ¿no? Si no nos centramos en el pensar el producto con el paciente, seguramente vayamos a fallar en la elección. Las necesidades del usuario y el objetivo del usuario tienen que ser el centro, como es un poco hoy en día el modelo de salud, todo debe ser centrado en el usuario, en la persona que lo va a utilizar. Que sea segura y duradera, o sea, lo primero, lo principal, no dañar al usuario de silla y que dure y en relación al uso que le va a dar ese usuario. No es lo mismo alguien que utiliza la silla como sistema postural, más que nada, obviamente que le va a permitir trasladarse, pero donde el foco va a estar puesto en lo postural, alguien que la utiliza para hacer deporte, por ejemplo. Entonces, bueno, la durabilidad va a tener que ser un elemento a tener en cuenta para elegir, por ejemplo, los materiales que del producto, ¿sí? Esto que esté disponible en el país que se usa, que pueda mantenerse y sustentarse, esto tiene que ver con que la OMS, y al precio más bajo y asequible, la OMS hace, digamos, estas directrices el año pasado, fue el último manual que publicó, pensado en países de bajos y medianos recursos, ¿sí? Entonces, el tema de la financiación, que también ahora la vamos a tocar un poco, es un elemento a tener en cuenta y una de las razones por las que esto está pensado como servicio, ¿sí? Esto, la provisión de una silla de ruedas no es ir al shopping y elegir, sino que el caminito es desde la evaluación del paciente hasta la elección del producto, ¿sí? A veces uno, por cuestiones de tiempo, porque está familiarizado con ciertos productos, porque, bueno, razones miles, vamos del catálogo al paciente y no del paciente al catálogo. Entonces, esto también, ¿no? Pensarlo desde el paciente hasta la elección del producto. Y tal vez para también haciendo hincapié en esto de el precio más bajo y asequible, tiene que ver con que una gran parte de las personas que necesitan, la mayoría de las personas que necesitan sillas de ruedas viven en países de ingresos bajos o medianos, y suele estar desatendida esta necesidad, ¿sí? Hay un informe mundial de la OMS y de UNICEF que dice que es un poco variable el porcentaje, pero bueno, en definitiva son números fuertes. El 65 y el 95% de las personas que necesitan una silla de rueda no pueden acceder a la misma. O sea, es un número importante más allá de esta variabilidad que puede haber, ¿no? Este gran delta que hay en 95-65 en porcentaje, pero
digamos, más de la mitad de las personas que necesitan una silla no pueden acceder a ella. Entonces, esto impacta, ¿sí? Y también otra de las cosas que se releva es que hay mucho abandono de productos de sillas, ¿sí? Hay muchas causas de abandono. Una de ellas es que no fue pensado a las necesidades del usuario, no fue tenido, no fue tenido en cuenta el usuario para la selección del producto. Entonces, el usuario la deja de usar porque no le sirve para lo que la necesita. Entonces, bueno, esto también es un factor a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, un poco el por qué pensarlo de esta manera, por qué se tienen en cuenta estas variables para determinar que una silla es apropiada. Lo más sencillo, lo que uno intuitivamente va a pensar es en el beneficio que le aporta a la persona, ¿no? Eso está claro, mejora su calidad de vida, la capacidad funcional, su posibilidad de participar en en distintos entornos, eh, reduce los prejuicios y cómo se ve esa persona ante otras personas, ¿sí? Con la posibilidad ahora sí de manejarse más independientemente, ¿sí? Pero también lo que reporta la OMS es que tiene un impacto tanto en la familia como en la sociedad. O sea, digamos, esto tiene una repercusión más allá del individuo, es algo más bien colectivo. En la familia, bueno, si esa persona que ahora accede a un producto de apoyo que le permite más independencia y le permite participación, tanto educativa como laboral, bueno, los roles en la familia, que tal vez ese cuidador que había sido asignado para asistir a esa persona durante todo el día, puede tomar otro rol dentro de esa dinámica familiar porque esa persona ahora es más independiente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo impacta en la dinámica familiar. Y después, a nivel de sociedad, bueno, aumenta la productividad económica, ya que ese usuario de silla de ruedas puede, digamos, a partir de esto, acceder a oportunidades educativas o laborales, ¿sí? Y también hay un impacto en lo que es salud, prevención de complicaciones, ¿no? Si uno, digamos, prescribe una silla apropiada, con un sistema postural apropiado, puede disminuir el riesgo de, por ejemplo, lesiones por presión, ¿sí? Que genera un costo también a nivel salud, ¿no? Esas complicaciones a largo plazo. Limitar el riesgo de caídas, bueno, tiene un impacto general, ¿sí? Así que esto, digamos, pone de manifiesto la importancia de poder seleccionar un producto adecuado. ¿Por qué un servicio? Esto que les decía, digamos, este proceso tiene que estar enlazado necesariamente, ¿sí? Debe ser necesariamente una cadena. Si algún eslabón de esta cadena se rompe y no se conecta con el siguiente, no se comunica con el siguiente, probablemente el final del proceso no va a ser el óptimo, por lo menos el mejor que hubiésemos podido alcanzar. No siempre se da la posibilidad de que el servicio funcione como tal, ¿no? Como algo estructurado de esa manera, donde en una misma institución funcione quien hace la evaluación y la selección del producto, quien hace el ajuste y el seguimiento, pero sí tiene que haber una comunicación con quienes lo hagan, ¿sí? Y yo acá les puse selección, financiación, ajuste y seguimiento enlazados. No son todos los pasos que propone la OMS, pero y financiación, digamos, no está dentro de los últimos 4 pasos, ahora los vamos a ver bien, pero lo puse así porque me parece importante resaltar que tener en cuenta la financiación, o sea, quién va a financiar este producto, es algo importante para quienes evaluamos y seleccionamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no tengo en cuenta, si yo puedo hacer la mejor evaluación, la mejor entrevista y la mejor selección de producto, pero pero si esa persona no puede acceder a ese producto, de nada me va a servir todo eso que hicimos y trabajamos. Entonces, tengo que necesariamente saber
qué posibilidades de financiación tiene ese individuo para seleccionar un producto que finalmente le llegue. Tal vez, bueno, tendré que acotar mi selección, tendré que acotar mi posibilidad de llegar a ciertas tecnologías, pero asegurando que dentro de las posibilidades tenga lo mejor posible, ¿sí? Entonces, en relación a eso, quise, o tratando de hacer hincapié en eso, puse también la financiación acá como algo importante, ¿sí? Y porque también todos sabemos que hoy en día esta parte está más dura, está más rigurosa en cuanto a las justificaciones de los pedidos, ¿sí? Tienen que ser, sobre todo cuando uno selecciona algún producto que es de alto costo, tiene que estar bien sustentado la justificación de por qué yo pido esto y no otra cosa, ¿sí? Entonces, eso también tenerlo en cuenta, que aquel auditor al que le llega el pedido tiene que tener una herramienta sólida por nuestra parte para decir, bueno, sí, está bien, no me queda opción más que aceptar esto y darle este producto porque es lo que le corresponde, porque es lo que necesita el paciente, ¿sí? Y bueno, y después la parte de ajuste y seguimiento, más adelante lo vamos a charlar mejor, pero también es necesario, ya hicimos la evaluación, hicimos la entrevista, hicimos la selección, listo, el financiador me dijo, sí, ok, te lo entrego. Le entrego el producto, yo necesito hacer la preparación de ese producto y ajustarlo a ese individuo, no es, lo siento y sale, no. Ese producto que en general viene con algunas cuestiones medio estándar, necesita ser ajustado para ese paciente. Y el seguimiento, que a veces esto sí queda un poco más relegado, porque, bueno, por distintas causas, pero también es necesario. A veces las necesidades del usuario cambian a lo largo del tiempo, su condición de salud evoluciona a lo largo del tiempo, y es necesario hacer una revisión y un seguimiento para ver si ese producto digamos, sigue cumpliendo la función o no, o hay que hacer algún ajuste, o hay que hacer una prescripción nueva, por ejemplo, ¿sí? Esto un poco lo vamos a ver más adelante en profundidad. Bueno, la misión del servicio es garantizar que se cumplan los objetivos del usuario con el uso correcto de una silla de ruedas, ¿sí? Para eso nos tenemos que preguntar, nos tenemos que hacer estas tres preguntas, ¿sí? ¿Qué espera el usuario de la silla? ¿Por qué llega a un servicio de provisión? ¿Y qué debería poder facilitarle esa silla a este usuario? ¿Sí? Esto ahora también lo vamos a repasar un poquito más, pero este sería como el objetivo de un servicio de provisión. Bueno, vamos a ir ya concretamente a las etapas que propone la OMS de lo que es un servicio de provisión de silla. Previamente eran 8 pasos, después se redujeron a 4, que son estos 4 que puse acá, con el objetivo de simplificar como la forma de nominarlos, pero están los 8 pasos condensados en estos 4, no es que retiraron pasos, simplemente es otra forma de clasificarlos o de nombrarlos, y son estos que están acá: selección, ajuste, capacitación y seguimiento. La selección consiste tanto de la entrevista inicial como la evaluación y la selección del producto, de acuerdo a esa evaluación. El ajuste consiste tanto de la preparación del producto como del ajuste propiamente o la adaptación de ese producto para el usuario, tanto de la silla como del almohadón y de todo el sistema postural. La capacitación, ¿sí? Que es fundamental, tanto en lo que es el uso de esa ayuda técnica como en el mantenimiento y el cuidado de ese producto, ¿sí? Y por último, el seguimiento, que también es esto, ¿no? Hacer un seguimiento de ese usuario durante todo el tiempo que utilice esa silla de ruedas, ¿sí? Y poder hacer los ajustes pertinentes si algo de estas necesidades o tanto de objetivos para utilizar la silla como necesidades posturales, algo de eso se modifica, poder registrarlo, ¿sí? Vamos a primero hablar de la selección.
los objetivos de la evaluación de este primer paso es como principal garantizar que la prescripción sea centrada en la persona. Esto de vuelta, ¿no? Podemos prescribir la silla más cara del mercado, pero si no está orientada a los objetivos y a las necesidades del usuario, no nos va a servir de nada. ¿Sí? Va a estar destinada al abandono del producto. Así que garantizar la prescripción centrada en la persona es uno de los objetivos principales de la evaluación. Seleccionar una silla apropiada con todo lo que eso implica, todas las características que dijimos que tenía una silla apropiada y obviamente personalizada. Identificar las necesidades posturales y la movilidad, qué posibilidades de movimiento tiene esa persona. Bueno, y todo lo que tenga que ver con el sistema postural. Ahora esto lo vamos a ir desglosando un poco más. Fundamental prevenir complicaciones de salud, siempre a la cabeza no dañar, así que también pensar en esto, ¿sí? Pensemos que nuestros pacientes, usuarios de silla, a veces tienen, bueno, la deficiencia en lo que es la movilidad, también pueden tener alteraciones sensitivas que generen mayor riesgo, mayor predisposición a lesiones por presión. Bueno, es un elemento también ahí, una lucecita que tiene que estar siempre en prevenir estas complicaciones de salud habituales. Bueno, esto, aumentar la independencia y participación es como nuestro motivo del día a día, de la rehabilitación, ¿no? Poder potenciar esto con un producto de apoyo es parte de los objetivos. Y facilitar la toma de decisiones compartidas. La elección del producto tiene que ser algo que se decida en conjunto con el usuario, ¿sí? No, lo mismo, va a generar mejor adaptación a ese producto y menor posibilidad de abandono de ese producto, ¿sí? Aparte, en general, los usuarios cuando ya tienen, digamos, varias sillas en su haber, no hay nadie que conozca mejor qué les sirve que el propio usuario. Entonces, participarlo en la toma de decisiones para la selección es fundamental. Bueno, en la entrevista inicial, otra vez repetimos, el objetivo primordial, el objetivo del usuario. Si no podemos cumplir ese objetivo, no va a tener mucho sentido todo lo que hagamos. El análisis del equipo previo, si es que tiene, ¿no? Por supuesto, de la silla que deja, nos va a aportar una información súper valiosa respecto a lo que funcionó, a lo que no funcionó, a los lugares donde veamos que hay mayor descarga de peso, las cosas que le fueron funcionales a la necesidad, las cosas que se rompieron, ¿sí? Evaluar por qué se rompieron, ¿sí? ¿Qué pasó? Si fue cuestión del material, cuestión de una capacitación en cuanto a su uso, el uso que le dio mantenimiento, eso también nos aporta mucha información. Y la participación del paciente y el entorno, tener presente el estilo de vida, ¿sí? No es lo mismo quien, no sé, vive en un entorno rural y trabaja en actividades agropecuarias, a quien vive en la ciudad y, no sé, practica deporte en el club. O sea, no van a ser la selección de ese producto, tal vez tiene las mismas necesidades posturales, pero la elección del producto probablemente cambie, ¿sí? Por la durabilidad de los materiales, por las características de las ruedas, bueno, infinidad de cosas, ¿sí? ¿Dónde lo va a transportar? Eso también es importante, ¿no? Tiene un transporte adaptado, un vehículo adaptado, utiliza el transporte público, eso también, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más. Bueno, y obviamente no puede quedar de lado la condición de salud, ¿no? Tenemos que registrar cuál es la condición de salud y el diagnóstico funcional del paciente, ¿no? ¿Qué restricciones tienes en las actividades, en la participación, qué afectación de funciones corporales tiene, eso también tiene que estar registrado. Estos son algunos ejemplos de objetivos que pueden aparecer, que nos pueden traer los usuarios.
no me voy a detener demasiado en esto, pero pueden ser muy diversos, ¿sí? Entonces hay que escucharlos y tratar de orientar la selección a esto, ¿sí? Así que nada, esto es lo a modo anecdótico. Bueno, un poquito hablando de lo que les decía en cuanto al estilo de vida y medio ambiente, ahora vamos a pasar propiamente a la evaluación, pero antes quería señalar esto. Dentro de las preguntas que tienen que aparecer en esa entrevista inicial es, bueno, fundamentalmente dónde va a usar la silla, ¿no? ¿Qué terrenos va a transitar? Eh, Diferencias de altura, cómo es la casa, tiene escalones, cómo son los espacios, cómo son las aberturas. Bueno, esto un poco en general dentro de la internación, cuando hacemos las prescripciones, el equipo hace una evaluación ambiental, ¿sí? Eh, ¿Qué distancias recorre por día? Eso también, ¿sí? Es importante saber cuánto tiempo va a estar en la silla, eh, cuántas horas va a pasar sentado, ¿sí? Si ha tenido lesiones en piel o tiene lesiones en piel, eso ya nos marca que hay un riesgo, tanto si la tiene como si las ha tenido, por lo cual ahí directamente iba a impactar en la selección del almohadón, ¿sí? Donde esto también es algo que por ahí a veces queda, no queda tan presente a la hora de la entrevista inicial y es dónde y cómo está el usuario cuando no está en la silla, ¿sí? La postura durante el descanso también es fundamental. No podemos pensar, corregir cuestiones posturales en el sentado sin pensar o tener una estrategia de cómo va a estar, cómo se va a posicionar el paciente durante la noche, ¿sí? Durante el descanso. Sabemos, o sea, nosotros, por decir una cosa, a promedio 8 horas deberíamos dormir. Bueno, eso es una gran parte de las 24 horas del día. Entonces, tener en cuenta cómo está la postura en ese momento es importante, ¿sí? No podemos pretender que quede bien sentadito si a la noche duerme un rulo. No, no podemos llegar a eso, ¿sí? Entonces sabemos que a la alineación, la buena postura, influye sobre la modulación del tono, ¿sí? Influye a mediano y a largo plazo sobre restricciones a nivel articular, ¿sí? Entonces, bueno, pensar el posicionamiento como se conoce ahora, 24/7, ¿sí? ¿Cómo realiza las transferencias? Eso también es importante, preguntar cómo las hace, porque eso va a impactar, por ejemplo, en la selección de los apoyabrazos y los apoyapiés, ¿sí? Entonces eso también es un factor a preguntar en la entrevista. Bueno, como les decía, la silla de ruedas existente nos va a aportar información, podemos saber si fue congruente o no con las necesidades del usuario y por qué no lo fue, ¿sí? Uno de los motivos de abandono de equipamiento es porque no fue apropiado, porque no cumplió con las necesidades que tenía el paciente o porque lo lastima, lo cual es muy grave, o sea, eso no tiene que pasar, ¿sí? Eso es un serio problema porque perdemos un recurso, ¿no? Perdemos, como gastamos un tiro, ¿no? En esa prescripción, porque sabemos que los financiadores, o sí, quien sea que pague esa silla, no nos va a permitir pedir sillas infinitamente. Entonces, eh, es importante sacar esta información, qué no funcionó, ¿sí? O qué es lo que pasó con ese equipamiento que no cumple con las características que necesita ese paciente. Bueno, y pasando propiamente a la exploración física, como les decía, yo, bueno, seguramente muchos o algunos de los que estén escuchando también han podido o conocen esta capacitación que da Silvana, y esto es un poco tomado de su experiencia, porque me parece que fue como un momento de luz en lo que es prescripción de silla para mí. Y creo que es una buena forma de llevar a cabo la evaluación. Creo que esto tiene animaciones, sí.
pensarlo de alguna manera pedagógica o para generar como un orden en nuestra mente a la hora de evaluar, pensar, poder dividir los segmentos corporales en tres, como tres grandes círculos: la pelvis, el tronco y la cabeza, ¿sí? Y después hacer, digamos, sistemáticamente una observación, un mapeo y una simulación manual digamos, en cada círculo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Siempre de abajo hacia arriba, vamos a ver, y voy a repetir esto también muchas veces, que la pelvis es la estrellita, así que empezamos por la pelvis. Y que esto, digamos, la evaluación, la exploración física va a ser tanto en acostado como en sentado, ¿sí? Em, la observación es eso, observar, mirar, ¿sí? Primero. El mapeo es manualmente poder evaluar rangos de movilidad y tono, ¿sí? Y por último, la simulación manual, que consiste en manualmente ir evaluando dónde y cuánto soporte necesita ese paciente para sostener determinada postura, ¿sí? Ahora lo vamos a trabajar un poquito más este concepto, ¿sí? Como les decía, idealmente tiene que ser en decúbito y después en sentado. Iniciamos con el paciente en decúbito dorsal, y lo que hacemos es primero ir a la pelvis, ¿no? Observar cómo está alineada, hay alguna desviación pélvica. ¿Puedo yo manualmente corregir esa desviación? Esa desviación viene de los miembros inferiores, viene de la cadera, viene de la columna, ¿sí? De esa manera, con mis manos, voy a tratar de corregir la postura. Y veo qué pasa. Idealmente esto no se hace de a uno, ¿sí? Necesitamos varias manos para este momento. Así que de ahí evaluamos miembros inferiores también, evaluamos rangos de cadera, rangos de rodilla, ¿sí? Logra flexión de rodilla, llega a 90 grados, ¿sí? Lo que después nos va a permitir posicionar en sentado. Posicionamos la pelvis, ¿sí? Balanceamos, digamos, alineamos la pelvis y vemos qué pasa en el tronco, ¿sí? ¿Qué pasó en el tronco? Hay una desviación, hay una escoliosis, estas escoliosis neurológicas que tanto vemos en pacientes con alteración del tono muscular. Hay una escoliosis que me desvía el tronco. Bueno, ¿es flexible? ¿Puedo yo de alguna manera corregir esta postura? Bueno, me fijo, simulo manualmente y trato de darle soporte. Y después vamos a la cabeza, ¿sí? Eh, Tratamos de alinear, vemos si se alinea. Después de esto pasamos al sentado. Creo que voy a pasar a la próxima. En el sentado también repetimos un poco la misma sistemática. Primero observamos, ¿sí? Es importante que el paciente tenga los pies contactando en el suelo, ¿sí? Ahora vamos a ver que los apoyos principales para el sentado son los pies y la pelvis y los muslos, ¿sí? Ahí es digamos, la estructura de nuestra torre lo que nos va a permitir verticalizar ese paciente. Así que con el paciente con los pies apoyados en alguna superficie, lo mismo, miramos qué pasa en la pelvis, qué pasa en el tronco, qué pasa en la cabeza. Voy manualmente, alineo la pelvis, trato de alinearla verticalmente, horizontalmente. ¿Cuánto soporte yo le tengo que dar a esa pelvis para que logre esa alineación? ¿Sí? Eso me va a hablar después en qué productos yo voy a necesitar, en qué soportes voy a necesitar y de qué características, rígido. eh, eh, Tratar de pensarlo, ¿sí? Después en el producto. Ahora lo vamos a ver que hay como un caminito para llegar ahí. Como les decía, la pelvis es nuestra estrella en la postura en sentado, ¿sí? Los kines me van a decir que sí, yo sé. La alineación pélvica es el punto donde partimos para organizar después las estructuras hacia arriba. Si logramos que esa pelvis se estabilice, la organicemos, la estabilicemos, que quede alineada, brindándoles los soportes que se necesiten, probablemente el tronco también pase algo ahí en el tronco que nos permita alinear, ¿sí? Y probablemente la cabeza también, ¿sí? Si yo voy alineando las estructuras de abajo,
en general no tengo que darle demasiado soporte a la cabeza, ¿sí? Salvo que, bueno, no haya un control cefálico, bueno, tendré que después pensar en qué producto utilizar, pero en general vamos corrigiendo de abajo hacia arriba, ¿sí? Bien, vamos a pasar para la próxima. Bien, bueno, repasando un poco, evaluar en decúbito y en sedestación, alinear la pelvis como highlights, ¿no? De lo que fuimos diciendo. Alinear la pelvis en el eje vertical y horizontal, detectar si hay flexiones limitadas o asimetrías, y el uso del mapeo y las correcciones con soporte, ¿sí? La simulación manual, como les decía, me va a permitir ver cuánto yo le tengo que dar y desde dónde tiene que salir la fuerza para sostener determinada postura, ¿sí? Algo importante que por ahí no, me quedó afuera de las diapos, pero que es muy importante, así que se los quiero mencionar, es que no, ¿por qué insistimos con la postura? No es solo una cuestión de confort, sino que es lo que me va a permitir que el paciente participe, ¿sí? Que pueda liberar sus miembros superiores y que pueda utilizar su mirada para conectar, para comunicarse. Si yo estoy en una mala postura, cualquiera de nosotros, y estamos en una superficie inestable, donde no estamos cómodos, donde sentimos que nos vamos a caer en cualquier momento, probablemente usemos nuestros brazos para agarrarnos de donde sea, para no caernos y para sostener la postura. Entonces, eso va a hacer que no podamos usar nuestros brazos para ninguna otra cosa y que probablemente no estemos prestando atención más que en nuestro cuerpo para tratar de acomodarnos, de hacer correcciones y no vamos a poder participar en una actividad. Entonces, pensemos en los usuarios de silla, en aquellos pacientes que tal vez de por sí tengan una dificultad para lograr sostener la tensión o utilizar sus miembros superiores. ¿Cuánto más difícil va a ser poder pensar que participen en una actividad, ¿no? Entonces, bueno, esto es fundamental también, ¿no? ¿Por qué queremos sostener una postura? Bueno, por esto, para que podamos pensar en, no sé, en que participen en una actividad terapéutica o en su rutina en su rutina educativa, por ejemplo, que pueda participar en el colegio, ¿sí? Bueno, esto un poco más de lo mismo, ¿sí? Las desviaciones pélvicas. Lo ideal sería que podamos tener una postura neutra de la pelvis, donde podamos apoyar los isquiones, ¿sí? En la camilla lo que vamos a poder es evaluar si podemos nivelar o no la pelvis, y si la cadera puede llegar o no a la flexión neutra a 90 grados, ¿sí? La pelvis puede estar desnivelada, digamos, por los miembros inferiores, o por la columna, ¿sí? Por lo que pase arriba. Por lo que pase abajo o por lo que pase arriba. Si la pelvis se puede nivelar, eh, significa que vamos a poder apoyar los isquiones y después habrá que ver por qué tiene un hábito postural que genera una desviación pélvica y cómo lo vamos a sostener, pero bueno, sería como el mejor de los casos. Puede pasar que incluso sacando la acción de los miembros inferiores, no podamos nivelar la pelvis, significa que hay algo estructural arriba que no me va a permitir, bueno, ahí tendré que darle el soporte para tratar de sostener la postura, ¿sí? No sé, compensaciones a nivel del respaldo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, un poco más de lo mismo, ¿sí? Esto lo vamos a pasar. Bien, en cuanto a la simulación manual y soporte, también highlights de lo que fuimos diciendo, identificar los puntos de apoyo necesarios, ¿sí? Importantísimo que el asiento, los pies y el respaldo como principales puntos de apoyo. Y tener en cuenta que tanto los apoyos laterales como los anteriores lo que hacen es brindar la información proprioceptiva para recordar que la postura es hacia atrás, ¿sí? No puede ser el soporte, el apoyo lateral ni el anterior, ¿sí? Esas cinchas que se usan, no, eso no tiene que ser lo que sostenga la cabeza, sino lo que recuerde que debe ir para atrás. Lo mismo las pecheras, ¿sí? O el cinturón, ahora lo vamos a ver. Si yo estoy sosteniendo una postura a expensas de un soporte anterior,
hay algo que yo tengo que corregir atrás, ¿sí? Hay algo ahí que tengo que volver a evaluar. Bueno, un poco más de simulación manual. Nos va a aportar cuán cerca de neutro se puede sentar en la simulación manual. Esto ahí es un dibujito que muestra la persona sentada, hay un evaluador detrás y uno adelante. El de adelante en general lo que hace es sostener la pelvis y tratar de mantenerla alineada, mientras que el observador detrás va pasando por el tronco y viendo cuánto soporte él le tiene que dar con su propio cuerpo. Digamos, si el paciente no tiene el control de tronco, cuánto soporte le doy yo con mi cuerpo para sostener la postura en vertical, ¿sí? ¿Qué apoyos laterales necesito brindarle para que también no se lateralice, ¿sí? Entonces, todas esas preguntas me hago mientras voy haciendo esto. ¿Cuán cerca de neutro puede estar en la simulación? ¿Dónde están mis manos puestas? ¿Cuál es la dirección y la fuerza del soporte que le estoy brindando? ¿Cuánto soporte necesita? ¿Cuánta fuerza yo estoy haciendo? ¿Estoy sosteniéndolo completamente con mi cuerpo o es simplemente un toquecito? ¿Sí? ¿Y cuánto es el área de superficie que necesita? ¿Le pongo un dedito y con eso me le alcanza? ¿O yo necesito poner mis dos manos para sostener? ¿Sí? Todas estas preguntas tienen que ir apareciendo para después extrapolarlo a la selección del producto. Hablando un poquito del almohadón, ya me paso más a selección, pero quisiera esto mencionarlo porque no podemos concebir una silla sin un almohadón. No podemos ver personas sentadas en las lonas de las sillas. Eh, Toda silla de ruedas tiene que ir con un almohadón, no puede ir por separado, ¿sí? Los objetivos del almohadón principal, como todos, no dañar, brindar estabilidad, o sea, brindar el soporte pélvico y el confort, ¿sí? Para un sentado prolongado, para aquellos usuarios que utilizan la silla mucho tiempo. Para pensarlo de alguna manera, para estructurar también en la cabeza, podemos dividirlo en 4 cuadrantes, ¿sí? En una zona posterior, en una zona anterior y en un lado derecho e izquierdo. La zona posterior es donde va a apoyar la pelvis, ¿sí? Y la zona anterior donde van a apoyar los muslos, ¿sí? Entonces podemos pensar en intervenciones en el almohadón de acuerdo a cuál es la necesidad o el problema en estos cuadrantes, ¿no? Si hay algo que me está pasando en la pelvis, bueno, voy a tener que ir pensando en la parte posterior del almohadón. Si hay alguna flexión o extensión de cadera o limitación en lo que es flexo-extensión de cadera, bueno, voy a tener que pensar un poquito más adelante, ¿sí? Y también la posibilidad que nos dan algunos almohadones de ajustes unilaterales, ¿no? De poder separar izquierda-derecha, ¿sí? Esto también nos va a permitir, de acuerdo a la necesidad del problema, seleccionar qué producto, ¿sí? Qué tecnología va a tener ese producto para poder brindar el soporte. Como regla general de almohadones, siempre hay que contemplar la diferencia de altura entre los isquiones y cadera de 5 o 6 centímetros, ¿sí? Eso hay que respetarlo en el almohadón para poder distribuir la presión. Y creo que nada más de esta. Bueno, una vez que finalizamos con lo que es pelvis, pasamos a la evaluación de tronco y cabeza, y un poco ya lo fui diciendo, pero otra vez respetamos la misma dinámica, ¿sí? Observación, mapeo y simulación manual. Lo que es tronco nos va a permitir pensar en la selección del respaldo, ¿sí? No hay mucha ciencia ahí. Y esto que les decía, ¿no? El soporte dorsal le va a permitir y le va a habilitar a usar los miembros superiores, así que es muy importante. Y después, una vez que yo me ocupé de esos dos círculos, como les dije al inicio, recién ahí voy a evaluar la necesidad o no de un soporte cefálico, ¿sí? Bueno, por último, la toma de medidas, esto es como lo más técnico, si se quiere, lo que todos más o menos sabemos o manejamos. En general, uno incluye en la prescripción la solicitud de tomas de medidas
por quien provea el producto, ¿sí? La ortopedia que provea el producto. Pero es de buena práctica nosotros poder incluir las medidas en la prescripción. Está bueno hacerlo, como así la talla y el peso del paciente. Nada, las medidas se toman con 1 centímetro, con una tabla en lo posible rígida para poder hacer una medida más exacta, ¿sí? Se ponen tablas rígidas, digamos, marcando los distintos segmentos para medir la profundidad del muslo, o sea, la extensión del muslo, ¿no? La profundidad del asiento. Bueno, esto es como más clásico, no me voy a detener acá y más fácil de buscar, digamos. Bueno, todo esto hay que documentarlo, ¿sí? Como todo, tenemos que registrarlo en algún lugar. Hay planillas estandarizadas. En Catalina tenemos una planilla para lo que es la provisión de silla. Hay un montón de planillas, la OMS propone una, ahora se las voy a mostrar. También está bueno incluir fotos o dibujos, ¿sí? Y también poder tener algún checklist como para no olvidarnos de nada, ¿no? Vimos postura, vimos prevención de lesiones para ver cómo es la distribución de presión, bueno, tamaños, la movilidad, ¿sí? Yo acá les dejo, la pueden descargar del paquete de las directrices de la OMS, es un formulario de evaluación que incluye la parte de toda la condición de salud, la entrevista con las características de la persona, el estilo de vida, el medio ambiente, ¿sí? Si la persona ya tiene una silla, también hace unas preguntas respecto al producto que dejaría. Hace una evaluación de lo que es lesiones por presión y el riesgo de tener. El método de empuje y después, por último, las medidas. Esta es una planilla, hay un montón, y uno puede también ajustar o mejorar o modificar la planilla de acuerdo a las necesidades de la población que uno atiende, ¿no? Así que, nada, esto también lo pasamos. Bueno, y esto es un poco como hacer el recorrido, ¿no? Lo que yo les venía diciendo, partiendo de la evaluación, de una necesidad, de un problema, para llegar a la elección de una característica tecnológica y después de un producto, ¿sí? Está bueno poder pensarlo de esta manera, podemos hacerlo de otra, cada uno tiene su caminito, pero me parece que es una forma práctica y que está bueno y que también nos va a permitir, como les decía, hacer más robusta la justificación del pedido, ¿sí? Si nosotros podemos pensarlo de esta manera, podemos también plantearlo esto y, digamos, dejarlo documentado en la solicitud, en la prescripción, ¿sí? Esta creo que tiene animación, sí. Vamos a pasarlas todas, así no generamos ansiedad. Partiendo de una necesidad, por ejemplo, el confort en sentado puede ser la necesidad del usuario. Pensamos ¿cuál es el problema que me impide como satisfacer esta necesidad de alguna manera? Bueno, que la pelvis está desnivelada, ¿sí? Porque hay una estructura en flexión que no me permite nivelar la pelvis en el sentado. Bueno, entonces ahí vamos a pensar alguna característica tecnológica que me brinde algún almohadón. Dijimos que esto estaba, digamos, lo podíamos solucionar de alguna manera con la elección del almohadón, que me permita colocar compensaciones para darle el soporte necesario a esa pelvis, por ejemplo, ¿no? Estamos jugando. Otra necesidad puede ser participar de una clase. ¿Cuál es el problema? No puede liberar los miembros superiores. ¿Por qué? Porque está sosteniendo la postura con sus miembros superiores porque le falta apoyo. Bueno, ¿ahí qué tengo que hacer? Tengo que verificar si hay algo en las tres estructuras, dijimos, en la pelvis, en el tronco y a nivel cefálico, que pueda mejorar, dándole el soporte posterior y en el asiento o en el apoyapiés. Si eso todo está visto y no hay nada que pueda corregir por ahí, bueno, tengo que pensar en tal vez agregarle algún elemento
como una mesa escotada para que pueda, digamos, apoyar sus miembros superiores ahí y que le dé algún soporte a nivel del codo, ¿no? Por ejemplo. Otra necesidad, otro objetivo puede ser que el paciente quiere movilizarse de su casa a la escuela y que la silla que tiene actualmente tiene ruedas pequeñas, entonces no puede propulsar. Bueno, ahí más sencillo, voy a tener que seleccionar una silla que tenga ruedas con aros de autopropulsión, ¿sí? Como a modo de ejemplo y para pensar como en este caminito, ¿sí? Les dejo esto. Bueno, esto lo agregué porque, bueno, no hace tanto que yo soy fisiatra, pero al comienzo de mi ejercicio, tal vez no le prestaba tanta atención al cinturón o no lo veía como algo más que una cuestión, un elemento de seguridad que venía, digamos, con la silla. Y no, la verdad que el cinturón también es un soporte anterior, ¿sí? Que también me ayuda a brindar cierta estabilidad pélvica, eh, y que como tal lo puedo usar, ¿sí? Lo puedo usar a mi favor. Entonces, idealmente el cinturón debería ir a 45 grados sobre las espinas ilíacas. Muchas veces lo que pasa es que en este ángulo suele deslizarse hacia arriba, entonces a veces se coloca a 60 grados para evitar este deslizamiento, porque si se desliza hacia arriba va a generar una anteversión pélvica, que no es lo que queremos. Eh, entonces se puede colocar a 60 grados, que es por ahí lo más habitual, o a 90 grados, dependiendo de lo que requiera el paciente. Y también el uso porque también tenemos cinturón de un punto, de 4 puntos, ¿por qué no? Uno elegiría uno, el otro, ¿qué me aporta? Bueno, más soporte, básicamente es eso. ¿Necesito más soporte para mantener la pelvis verticalizada? Bueno, puedo elegir de 4 puntos, que en general está puesto a 45 grados y los otros 2 puntos a 60, ¿sí? Que evita que el cinturón se deslice hacia arriba. Bien. Bueno, dicho esto, pasamos la selección. Les prometo que lo que sigue es mucho más corto, para no aburrirlos. Pasamos a la parte de ajuste, ¿sí? El ajuste, como dijimos, es tanto la preparación del producto como la adaptación de la silla, del almohadón, de todos los dispositivos de apoyo y los accesorios que hayamos pedido. Y bueno, básicamente la preparación es el ensamble de la silla de ruedas instalando los accesorios que antes de realizar el ajuste con el usuario, el ajuste se hace con el usuario. Para adaptarla correctamente, para conseguir el apoyo postural que necesitamos, para facilitar al usuario el uso de la silla, para verificar si hay algún problema, hay algún elemento que no fue el que habíamos pensado, el que habíamos solicitado, ¿sí? Para adaptar, por ejemplo, no sé, en sillas motorizadas, el joystick, digamos, ajustar para que el usuario pueda acceder a ese joystick, o que quede correctamente, digamos, los brazos alineados para poder propulsar los aros de autopropulsión, ¿sí? Ese es el ajuste, ¿sí? Acá, en general, nosotros participamos o más bien controlamos la entrega del equipamiento para ver que sea, digamos, que se ajuste a la prescripción que habíamos hecho, a la selección del producto que habíamos hecho, pero en general el ajuste lo suele hacer el técnico de la ortopedia. Sin embargo, muchas veces es necesario más de un ajuste, ¿sí? A medida que el usuario utiliza el producto, va encontrando cosas que tal vez es necesario ajustar unas cuantas veces hasta que ya quede, digamos, bien adaptada la silla al individuo, ¿sí? Así que esto en cuanto a lo que es preparación-ajuste. Bueno, después la capacitación, esto sí es algo que es fundamental y que muchas veces dentro del marco de la internación o en ambulatorio formamos parte de la capacitación del usuario.
y que, como les decía, no es solamente la capacitación en habilidades en el uso de la silla, sino también en cómo utilizar los componentes de la silla, ¿no? Cómo es el mantenimiento, cómo es un uso adecuado de esa silla para evitar que se rompa, para, digamos, potenciar la durabilidad de los materiales. Eso también es parte de la capacitación del usuario, es importante que la persona que utiliza este producto lo sepa, ¿sí? Y también capacitar a las personas que acompañan, ¿no? Eh, digamos, cómo es el correcto uso, cómo es el mantenimiento y cómo utilizar la silla para acompañar al otro, ¿sí? Hacer mucho hincapié en lo que es prevención de lesiones, ¿sí? Prevención de lesiones por presión, sobre todo cuando indicamos almohadones de aire, por ejemplo, ¿sí? Hacer la educación de cómo debe ser el inflado adecuado, ¿sí? Eso también es muy importante, teniendo en cuenta esto, ¿no? De no dañar como elemento principal en cuanto a la capacitación. Bueno, estos son ejemplos, esto también es del manual de las directrices de la OMS, de ejemplos de capacitaciones en algunas áreas específicas, ¿no? En lo que es habilidades de uso de silla, bueno, esto creo que todos más o menos entendemos y manejamos, ¿no? De las transferencias, las actividades mientras está sentado, cómo liberar presión para aquellos que utilizan la silla mucho tiempo, ¿sí? Cómo manejarse con la silla en diferentes entornos, cómo atravesar algún obstáculo. Eh, bueno, la utilización de los componentes de la silla, a veces hay sillas que se pueden colocar y sacar algunas cosas, entonces también el uso de los frenos, cómo se coloca el almohadón para que no lo pongan al revés, cómo plegar y desplegar la silla, cómo podemos extraer las ruedas para poder transportar la silla en un auto, por ejemplo, ¿sí? Cómo guardarla. Bueno, cómo guiar a otras personas, esto también, ¿no? Ser capaz de instruir al otro para el cuidador, por ejemplo, en cómo se pliega la silla, cómo también se transporta, y el mantenimiento y reparación de la silla también, ¿sí? Bueno, y por último vamos a la etapa de seguimiento, ya vamos terminando. Lo que propone en este paso la OMS es que deberíamos darle seguimiento a todos los usuarios de silla de ruedas todo el tiempo que utilicen ese producto, ¿sí? La frecuencia del seguimiento, la frecuencia de consulta va a variar dependiendo cada individuo, ¿sí? Pero lo que se propone es al menos una vez al año hacer un seguimiento que podemos pensarlo que consta de dos partes, ¿no? La revisión de la silla y la corrección de aquellas cosas que haya que modificar, que se tiene que dar en conjunto con el usuario, ¿sí? Bien sabemos que a veces la condición de salud de los usuarios puede modificarse, las necesidades pueden modificarse, entonces tal vez hay que hacer ajustes o correcciones en lo que es el sistema postural, ¿sí? O en aquellas cosas que nos permita modificar el chasis, ¿no? En cuestiones de reclinación del respaldo, bueno, lo que permita el producto. Y básicamente esto, ¿no? La revisión tiene que ser junto con el usuario, no puede ser revisamos la silla solamente, y basada en esto, en cómo la utiliza, cómo le va, digamos, cómo la utiliza, cómo la transporta, cómo hace el mantenimiento, bueno, repasar todos este checklist de capacitaciones para ver si hay algo que podamos mejorar o modificar. ¿Sí? Incluso del seguimiento, a veces si las necesidades han cambiado significativamente, ya digamos, el producto propiamente no es pasible de hacer tantas modificaciones, entonces a veces se desprende de ese seguimiento la necesidad de generar una nueva prescripción. Entonces, bueno, ahí en tal caso volveremos a el primer paso, a la etapa de evaluación y selección para, digamos, prescribir un nuevo producto.
Así que creo que con esto vamos terminando. Bueno, las ventajas del seguimiento, de vuelta, tiene un impacto tanto en el individuo para evitar el abandono del producto, para evitar complicaciones de salud por el uso inadecuado o porque ya ese producto no, digamos, no es seguro para su utilización. El impacto en el sistema de salud también, porque revisar y controlar previene lesiones, valga la redundancia, prevenibles, y la carga asociada al sistema de salud. Menor gasto por sustitución de sillas, ¿sí? Con un adecuado mantenimiento, con un seguimiento adecuado, tal vez no es necesario cambiar la silla tan frecuentemente porque aumentamos la durabilidad del material. Y bueno, a nivel de la sociedad, porque van a poder participar en la sociedad sin interrupciones. Nosotros sabemos que cuando prescribimos un producto nuevo, no es de un día para otro la llegada de ese producto, entonces si esa silla, si llegamos a la prescripción del producto, una vez que la silla no da más o que lo lesiona al paciente, probablemente vamos a dejarlo un tiempo sin silla. Entonces, esto tiene un impacto, ¿no? Si es un paciente que trabaja, que va al colegio, bueno, probablemente o tal vez no pueda hacerlo por un periodo. Así que, bueno, nada, y esto también contribuye a nivel social a la productividad económica, como habíamos visto anteriormente como ventaja de tener un servicio de provisión, ¿sí? Así que, bueno, creo que esta es la última. Fui rápido, pero creo que estamos. Buenísimo, Diana. Te felicito, realmente muy completo, muy caro, muy claro. Y bueno, muy caro también, calculo, no hablamos de cosas, creo que Sí. tienen un impacto económico, como dijiste ya un par de veces. En serio, realmente el tema es más complejo de lo que uno se imagina viendo al paciente solamente. Ujú. Bueno, hay claramente que está muy bueno tener estas capacitaciones y tener sobre todo reglas, ¿sí? Y protocolos de evaluación y de prescripción. Tenemos un par de preguntas. Maru se tuvo que ir, pero las dejó escritas. Tuvo la gentileza de escribirlas acá. Si querés, Bueno, te felicitó. En realidad había escuchado muy poquito, pero te felicitó por adelantado. Te lo mereces, pero cuando bueno. todavía no sabía lo bueno que iba a hacer. Dice, ¿cuáles son las principales barreras que encontrás en la práctica cotidiana para el servicio de provisión? Mm, Y la otra Yo creo, pregunta, ay, bueno, perdón. no, 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 dale. no, no, dale. La Bueno, otra contesto. pregunta, bueno, el Ay, delay no. Te hago la no, segunda, así la dale, dale, limpieza. dale, dale, En perfecto, tu, sí. en tu experiencia, ¿las sillas que has prescrito logran satisfacer las necesidades del usuario? En el contexto de internación, ¿las sillas llegan en tiempo que permita, además de hacer los ajustes necesarios, también el entrenamiento en el uso, así como el mantenimiento? Otra clase. Bien. En cuanto a la primera, que me preguntaba cuáles eran las barreras que encontraba para pensar en esto del servicio, creo que una de las barreras que encuentro es esto de la comunicación, ¿no? Que no haya una comunicación sólida entre todos los actores que fui nombrando y esta posibilidad de tener un seguimiento, ¿no? Creo que tal vez esa es la principal barrera que veo y abro la pregunta para todos que nada, seguramente también tengan experiencia. Eh, y después, en cuanto a la segunda pregunta, si las sillas que has Y prescrito lograste, logran satisfacer las necesidades del usuario, a veces sí, a veces no. Muchas veces estamos limitados en lo que podemos pedir con ciertos financiadores, entonces eso hace difícil y muy desafiante poder satisfacer las necesidades del usuario. En general, seguía con si llegan a tiempo. En el contexto de internación, en general, no llegan a tiempo. La verdad es esa, sobre todo cuando es una silla específica, ¿no? Que tiene alguna particularidad postural o una silla muy activa, una silla liviana. Bueno, en general no llegan a tiempo.
y tal vez el entrenamiento queda más para ambulatorio, no tanto para internación. El entrenamiento, la capacitación, digo, ¿no? Y otra de las preguntas que me hizo, así como el mantenimiento, no, esa creo. Otra de las barreras, ahora pensando que se me ocurren, es que como llegan como uno, a veces el que prescribe no llega a ver el producto, porque a veces en contexto de internación uno prescribe, pero no llega a saber el producto que uno seleccionó. Es difícil porque lo recibe otro profesional, ahí lo mismo, ¿no? La comunicación y el hecho de que intervengan varios profesionales tal vez se hace difícil Y bueno, esto. el delay que hay también te hace que te cambie el paciente. Totalmente, totalmente, ni hablar, sí, sí. Vamos con más preguntas. ¿Cuáles son las empresas en nuestro país que fabrican sillas de ruedas? En nuestro país tenemos a Sherry, que fabrica, es fabricante. Después tenemos otra de las ortopedias que fabrican y también traen productos de afuera, es, yo soy muy mala con los nombres, les voy a ser sincera. Me sale Otoboc, pero no sé si es nuestra. No, 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 no. Nos dio una capacitación hace poco en una de las sedes, ya me va a salir el nombre, pero no, no me viene ahora a la cabeza. Escalada. No, 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 no. Bien. Eh, ya Pregunta, me va a salir, ya me va a salir. Ahí está Gon- Gonza, a ver si se Ale. acuerda Gonza. Sí, sí, No me Gonzalo, acuerdo. entra al Hola, no, está bien. ¿Qué tal, Dai, Hernán? ¿Cómo están? Dai, buenísima la Hola charla, Gonza. excelente. Aparte has tocado temas como la financiación que no se suelen tocar en estas charlas, así que me parece que es algo buenísimo y que engloba todo el concepto de lo que es una prescripción de la silla de ruedas. Así que excelente tu charla. Con respecto a las ortopedias nacionales, bien te cuesta pensar cuáles son, porque son 3 o 4, no hay muchas, ¿sí? Sí, Está Sherry, que es la histórica, la que todo el mundo históricamente le hemos pedido, ese tipo de silla de ruedas. Después hoy en día, bueno, ya tenés Ortopeda Tecniprax, ¿sí? Que tienen su taller en Entre Ríos, ¿sí? Después tenemos Ortopedia BL también, que tiene productos nacionales. Y alguna más que no nos sí, hay confundamos una con, más. sí, no nos confundamos con los talleres de formación de una silla de ruedas. A veces hay talleres que no están autorizados por ADMAT su producto, por lo cual eso desde ya les recomiendo a todos la no prescripción de ese tipo de productos, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Así que nada, ese es el pequeño aporte que te puedo dar ahí respecto a ese tema. Sí, me falta una, pero ya va a salir. Se las debo. Hay otra pregunta que es, ¿cuál es el tiempo recomendado? Ahí se me movió. De sedestación en un paciente con lesiones por presión. Y eso depende mucho del tipo de lesión por presión que tenga y en general lo que hacemos es trabajar mucho con el equipo de curación de heridas, ¿no? Va a depender la localización de la lesión, dónde esté localizada y del equipamiento que tengamos para sentar a ese paciente y del tipo de lesión de presión, de lesión por presión que tengamos. O sea, no hay una respuesta única. Y siempre, en general, por lo menos a mí me gusta trabajar junto con el equipo de curación de heridas, quien sea el responsable de eso. Depende de la institución, por ahí cambia un poco, pero poder tener también la valoración por el especialista para determinar el tiempo de sentado, pero es muy variable, no hay una respuesta única. A ver, la doctora del pelo. Está buena porque tenemos todos los especialistas. Sí, es verdad. Hola, Lisa, hola. ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, Diana. Te felicito Hola. por la exposición. Justo acá estoy y no me puedo hacer la disimulada. Así que, como nos nombraste, sí, estoy de acuerdo con vos que varía de paciente a paciente y varía según el equipamiento que uno tenga. Porque si, como vos decís, nos llega cuando el paciente ya está de alta el equipamiento que corresponde, estamos siempre ahí mal.
siempre mal equipados, con un almohadón de perfil alto que es un desastre, así que no en general, no importa por ahí el grado de lesión, sino dónde la tengo ubicada, por ahí si es isquiática y es un paciente lesionado medular, va a estar más en riesgo que si es sacra, que por ahí no influye tanto en el sentado, pero Total. en general yo les recomiendo siempre que lo sienten igual, una hora, aunque sea una hora a la mañana y una hora a la tarde, y chequear cuando el paciente vuelve a la cama los puntos de presión que no estén rojos y que blanqueen. Si el punto de presión a la hora que está en la cama ya le blanqueó, estamos bien, y si no, hay que sentarlo un poco menos. Pero en general, con que lo sienten una hora a la mañana y una hora a la tarde, aunque tenga escara y grado 4, yo siempre les pido que los movilicen y lo sienten. Perfecto, Gracias. Gracias, Marisa. Hay otra pregunta acá, si estás de acuerdo con las sillas de traslado tipo Lighting para pacientes con PC, las de lona, con accesorios. Bueno, sí. Eso por ahí no lo mencioné en la disertación, pero está buena la pregunta porque me permite decir esto. Yo, digamos, enfoqué la clase diciendo que para la selección del producto teníamos que tener en cuenta las necesidades y los objetivos del usuario, ¿no? A veces los objetivos son múltiples, no hay uno solo, ¿no? A veces, por ejemplo, en este caso, un paciente con PC que sabemos que en general tienen unas necesidades posturales bastante importantes, donde necesitan productos que le brinden mucho soporte, ¿no? Bueno, y también por otro lado, los padres nos pueden decir, yo necesito llevarlo todos los días al jardín y no puedo trasladar esta silla postural que pesa, no sé, 50 kilos, por decir de una forma, ¿no? Pero que pesa un montón y que la tengo que llevar de un lado para otro, subirme al transporte. Bueno, ahí las necesidades son dos. Por un lado lo postural y por el otro el traslado. Bueno, a veces va a haber que elegir, ¿no? Porque una cosa, a veces los productos no nos permiten tanta versatilidad para utilizarlo ante distintos objetivos. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que elegir y priorizar en ese momento cuál es la mayor necesidad y brindarle eso al usuario, ¿sí? Idealmente sería que tenga dos, ¿no? Que podamos pedir la silla postural y que podamos pedir la silla de traslado para que cubramos esas dos necesidades. A veces no se puede, a veces hay que elegir. Bueno, ahí se selecciona. ¿Y cómo? Tomando decisiones compartidas con la familia. En ese caso, cuál es su prioridad, que digamos, eligen en ese momento y, bueno, ahí, digo, estoy de acuerdo con que le puedan dar una silla de traslado, ¿sí? Entiendo que Porque cubre la necesidad. Perdón, pero entiendo que la de traslado no se puede transformar en postural. O sea, no Hay es para... algunas hay Sí. algunas de traslado que vienen con alguna capacidad de agregar algunos soportes, algunos sistemas de sentado, pero no todas. Esta me parece la que se refiere Silvia, es algo que es bastante básico y que a veces no cubre con la necesidad postural del paciente. Entonces, nada, ahí hay que seleccionar qué vamos a priorizar, ¿sí? Como les digo, idealmente es que tenga dos. Es lo mismo que aquel paciente que, no sé, hace algún deporte. Probablemente la silla que usa en su vida diaria para ir a trabajar no sea la silla más conveniente para hacer deporte. Depende qué deporte haga. Bueno, vamos a tener que elegir qué vamos a pedir. Idealmente que tenga las dos, pero bueno, es un poco eso, ¿sí? Hay otra pregunta para un paciente con enfermedad de Huntington. ¿Qué silla recomendás y qué tipo de sujeción, ya que tiene movimientos involuntarios? Bueno, ahí, Mariana, estaría como fallando a mi presentación si te digo una silla para una patología. Tendríamos que ver al paciente, cómo son sus necesidades posturales. No es que no te quiera contestar, sino que no hay una respuesta para la enfermedad, el síndrome de Huntington, sino que
lo que necesitamos evaluar es el paciente. Seguramente, como tiene movimientos involuntarios, vamos a necesitar soportes laterales y soportes anteriores, pero no podemos decir es esta silla, porque ahí estaría siendo como, no estaría fiel a mis convicciones de la clase. Quería ver si caías en la trampa. Claro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ya estamos un poquito excedidos con el tiempo previsto. 10 segundos para que pregunten, pero bueno. Bueno, de nuevo, Dayana, impecable. La clase quedó grabada. Esto después lo vamos a subir a la página de Santa Catalina, así que todos pueden acceder al material las veces que quieran. Y bueno, les agradezco a todos la conexión, la participación. Todavía nos queda más. A ver, Gonzalo, dice, recomendamos antes de prescribir sacar el CUD, ¿sí? Buen dato, consejo para el hogar. Y nos vamos a volver a encontrar en noviembre, seguramente, no sin antes invitarlos a nuestras jornadas NID, que empiezan la semana que viene. Tenemos el miércoles nuestros talleres pre-NID en la sede Azurduy de intervencionismo en fisiatría y de justamente habilidades en silla de ruedas. Si no se inscribieron, ya no hay lugar, están agotadas las inscripciones, pero bueno, las vacantes, pero bueno, les anuncio eso. El viernes tenemos nuestra jornada de enfermería en rehabilitación, el viernes 24, y el día 30 es la jornada grande de las NID, la 13ª edición, donde vamos a tener distintos talleres, en nuestras redes los pueden ver. Creo que ya están agotadas también las inscripciones en los talleres y la jornada central en el aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA. Gracias y nos vemos en breve. Bueno, gracias, Hernán. Gracias a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.